Hola chicos, hoy vamos a continuar con el tema de módulo o norma de un vector. Nosotros sabíamos anteriormente que el módulo o norma de un vector es cuánto medía la flechita, o sea el vector, desde su origen hasta su extremo. Pero ahora vamos a conseguirnos la fórmula para que nosotros averigüemos el módulo de un vector. Es la raíz de, en este caso yo estoy en R2. Entonces lo que yo necesito es saber cuánto mide el vector entre el origen y el extremo, pero en el eje X, o sea, esto, ¿ven? O sea, acá. Primero hago x1 al cuadrado más lo que mide el vector desde el origen hasta el extremo, pero sin moverme del eje Y, o sea, esto. Entonces, si yo tengo esos dos datos, que sería Y1 más Y1 al cuadrado, lo que yo voy a obtener acá va a ser un número. Voy a pasar coordenadas y obtengo un número, ¿ven? Porque se van a estar sumando las coordenadas. Esto es si es en R2. En R3 va a ser lo mismo, nada más que yo voy a agregarle una coordenada más. Va a ser x1 más y1 al cuadrado más z1 al cuadrado. En x4 va a ser lo mismo, en x5, etcétera. Siempre le voy a ir agregando la coordenada que se le va agregando al espacio donde estoy trabajando. Acuérdense que si a ustedes no les dan el vector justo con el origen en el origen de coordenadas, se lo dan volando por el espacio, lo que tienen que hacer ustedes es, antes de hacer todo esto, trasladar el vector al origen de coordenadas para sacarle la norma o el módulo, como quieran llamar. Siempre trabajamos en el origen de coordenadas. Bueno, ahora veamos las propiedades del módulo del vector. Sabemos que la norma o módulo del vector B siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, es una medida lo que mide el vector, no puede ser negativo, el vector no puede medir negativo. Entonces siempre nos va a dar mayor que 0. Y si también se fijan en la fórmula, todo está elevado al cuadrado y además es una suma. Con elevar al cuadrado ya saben que siempre les va a dar positivo, siempre. Si no es positivo, lo más que puede ser que la norma valga 0. ¿Qué quiere decir que la norma valga 0? O sea que el vector no exista directamente. 0. Y esto va a pasar solo si el vector es 0. O sea, por ejemplo, si yo tengo que el vector B es en x0 y 0, z0, es este puntito. Entonces no hay vector, es un punto. La norma del vector o es positiva o vale 0. Si vale 0 es porque el vector es nulo. B igual a 0 quiere decir el vector nulo. Bueno, la segunda propiedad nos dice que la norma de un vector va a ser igual a la norma del inverso de ese vector. O sea, que si nuestro vector A es igual al vector 3, 0, y el inverso de ese vector sería A' igual a menos 3, 0, van a tener la misma longitud. O sea, la norma de A va a ser igual a 3 al cuadrado más 0 al cuadrado dentro de una raíz. Y esto es igual a 3 por 3, 9, más 0, 9. Y la raíz de 9 es 3. Entonces la norma de A es 3. Y lo mismo va a tener que darnos para la norma de su inverso. La norma de A' es igual también a 3 negativo al cuadrado más 0 al cuadrado. También nos da 3 por 3 son 9.
más 0, 9, y la raíz de 9 es 3. Entonces la norma de A' también nos da 9. O sea, la norma de A es igual a la norma de su inverso. Bueno, la tercera propiedad nos dice que nosotros si tenemos un número C perteneciente a los reales, o sea, cualquier número, 1, 2, menos 1, menos 2, el número E, el número pi, etcétera, nosotros podemos multiplicar a este número por el vector A y después a eso sacarle la norma, o podemos primero sacar la norma de A y después multiplicarle ese número pero en módulo. ¿Qué quiere decir en módulo? Que si el número es, por ejemplo, el menos 3, en módulo quiere decir que va a ser el número 3. Siempre va a ser positivo, por más que acá adentro sea negativo, pero nosotros vamos a multiplicar el positivo. Por ejemplo, como les decía, si C es igual a menos 3 y A es igual al vector 3, 0, entonces nosotros podemos hacer la norma de menos 3 por A, que es 3, 0, que va a ser igual a, primero hacemos entonces 3 por el vector A, digo menos 3 por el vector A, entonces 3 por 3 son 9. Y este menos me queda menos 9, 3 por 0, 0, y el menos me queda así nomás como está. Entonces ahora saco la norma de esto, o sea, la norma de C por A, en este caso me da 9 por 9, 81, más 0 al cuadrado es 0, entonces me da la raíz de 81, que es igual a 9. Esto es igual a la norma de menos 3 por el vector 3, 0. Y me dicen que entonces puedo hacerlo. De esta forma puedo hacerlo así. Menos 3 en módulo por la norma de A, que es 3, 0. Entonces, menos 3 en módulo quiere decir que le saco los palitos del módulo y también le voy a sacar el negativo 3. Me queda por la norma de 3, 0 es igual a 3. Si hacen la cuenta, les va a quedar 3. Y esto me da 3 por 3 son 9. ¿Ven? Me da lo mismo que haberlo hecho de esta forma. Entonces, puedo sacar primero, multiplicar C por A y después sacarle la norma, o sacar C para afuera y sacar primero la norma de A y después multiplicarle el número C en módulo, que quiere decir que si es negativo siempre va a ser positivo, y si es positivo va a quedar positivo. Bueno, ahora vayamos con la propiedad número 4, que es la propiedad de desigualdad triangular. Nos dice que si nosotros tenemos dos vectores esta vez, el vector A y el vector B, nosotros podemos hacer la norma del vector A más el vector B, o sea, sumamos primero A más B y después le sacamos la norma. Esto nos va a dar menor o igual, a veces nos va a dar igual y a veces nos va a dar menor, que si hacemos primero la norma de A más la norma de B por separado. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el vector A es el vector 3, 0, entonces la norma del vector A, sabemos que la norma de A es 3. Y tenemos el vector B, que es el vector 1, 1, entonces la norma del vector B es igual a la raíz de 2. Lo dejan así, raíz de 2 es raíz de 2, es un número. Si nosotros hacemos la norma de A 3, 0 más B 1, 1, esto nos va a dar, primero hacemos la suma, 3 más 1, 4, 0 más 1, 1. Nos va a quedar entonces el vector 4, 1. La norma de 4, 1 va a ser igual a la raíz de 4 por 4, 16, más 1 por 1 al cuadrado 1, que va a ser igual a
la raíz de 17. Entonces, la norma de A más B nos dio raíz de 17. Raíz de 17 es un número más o menos parecido. No digo que sea igual, es parecido, o sea que se acerca al número 412. Yo lo pongo así para que nos demos cuenta de lo que nos tenemos que dar cuenta ahora. Bueno, eso nos dio. ¿Y ahora qué pasa si hacemos como esta parte? Hicimos esto. Nos quedó raíz de 17. Ahora lo hacemos así. O sea, primero las normas, que acá ya las habíamos sacado, las sumamos. La norma de A más la norma de B es igual a que habíamos tenido acá. La norma de A es 3 más la norma de A, que es raíz de 2. Este número queda así como está, así expresado. Pero más o menos este número se acerca al número 441. Más o menos se acerca ese número. ¿Ven? Yo los pongo así a los números más o menos como para darnos cuenta en la recta real si se cumple. Y como ven, esto, raíz de 17, nos dio que era menor que esto. 3 más raíz de 2. Y ven, se cumplió. A más B es más chico que hacer la norma de A más la norma de B por separado. Nos puede dar también el igual. Puede ser que A más B nos dé igual a la norma de A más la norma de B por separado. Pero ya no es algo que vamos a decir, no, sí nos va a dar igual. Nos puede dar igual o nos puede dar mayor.